Sí, ya lo leí, Ivani. No se preocupen, está muy bien. ¿Cómo están? Haciendo la tesis. Por eso estamos juntos. Muy bien. ¿Tienen presentación de... Ya ustedes pueden defender su tesis este año? En teoría sí. Sí, Ah, en qué teoría. bien. Qué bien. Y No pasa además, nada. Paralelo hacemos. por eso, además de la cursada están haciendo también su Claro, todo es tesis. paralelo. Qué guapa. Guapísimas todas. Porque generalmente la cursada primero y luego la tesis. Pero bueno. Bien, ¿cómo les fue con las tareas? Con la tarea. Hoy iniciamos el cuarto encuentro de los 8 que teníamos fijado. Cada vez nos vamos acercando nuevamente a la finalización del módulo. Y para aquellas personas que todavía no pudieron ponerse al día, si pueden ir poniéndose al día, por favor, ¿sí? Ya que una vez que termina el módulo, ya termina nuestro vínculo. Hola, Entonces, profe. hola Miriam, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo me voy a estar poniendo el día en estos días. O sea, mañana por allá te voy a enviar toda mi tarea, profe. Ya. Estuve de viaje y por eso no podía terminar todo, pero ya voy a estar enviándote todo. Súper bien. Gracias, profe. Eso para poder ir poniéndose al día y que después no nos sorprenda que había un trabajo, yo no sabía, a mí nadie me dijo. Era como ocurrió en el grupo de WhatsApp que estaban pidiendo que la guía de trabajo no les aparecía. Bien, hoy tenemos, como ya les refería, el encuentro 4. Vamos a estar hablando acerca de la cultura organizacional. Así también hoy quisiera con ustedes trabajar de manera sincrónica, es decir, que el trabajo lo pudiéramos ya realizar durante el desarrollo de la clase. Entonces, finaliza el encuentro y ustedes ya me envían su trabajo de proceso, ¿está bien? Sin también así robarles mucho tiempo en sus otras actividades. ¿Está bien? Cada vez, como les decía, nuestro módulo va acercándose al final. Es un módulo corto y por esa razón, entonces, obviamente al transitar de los días, vamos cerrando el ciclo. Bien, entonces, para iniciar nuestro encuentro, quisiera compartir con ustedes los acostumbrados mensajes de la semana. A ver si alguien me indica. Bueno, y dice así: no hay en nadie más capaz en todo el universo que tú cuando confías en ti mismo. Entonces, para iniciar un poco esta semana, esta frase, me pareció muy oportuno compartirlo con ustedes. Bien, el lunes 11 inicia una semana para aprender y divertirnos juntos. Así que iniciamos con todo el ánimo esta semana, ¿sí? Sería la tercera semana en realidad, sí, la tercera semana de octubre. Bien, esta semana es ideal para escribir una bonita historia juntos. Nuevamente esta semana vamos a tener el desarrollo de 2 clases. Entonces nos va a permitir, como dice el mensajito, escribir aún más nuestra historia juntas, en este caso. Tú eres capaz de hacer cosas maravillosas. Ya ustedes mencionaban que están trabajando en su tesis. Esa, por ejemplo, es una de los hechos y de las, ¿cómo se diría?, cuestiones personales muy importantes en lo que va del quehacer profesional al menos. Descubre nuevos mundos con el poder de la imaginación. La creatividad, la imaginación siempre nos ayudan a sobrellevar algunos momentos que nos pareciese que son interminables o que no los vamos a sortear.
Lo único imposible es aquello que no intentas. ¿Sabes contar? Por tanto, cuenta siempre conmigo, ¿sí? Siempre los docentes y ustedes que también son docentes saben que existe un vínculo sumamente especial con aquellos que pasan por nuestra vida en una situación de aprendiente. Por tanto, por esa razón, entonces, ustedes pueden contar conmigo cuando gusten. Tú puedes hacer todo, solo cree en ti, ¿sí? Porque somos capaces, porque son capaces en este caso. El artista de este día eres tú, píntalo bonito. Claro, porque ustedes están en un proceso de formación y, como se diría, están cargando su mochilita, están anclando ese proceso de aprendizaje que les va a ayudar en su desempeño profesional y también personal. Esta semana trabajaste excelente. Ese es el deseo al viernes. Nadie es perfecto, por eso todos los lápices tienen goma. Tienen goma para borrar y volver a reescribir aquello en lo que nos equivocamos o que necesita ser revertido. Y esperemos que el fin de semana se sientan así. Hicieron genial. Entonces, con la esperanza de vernos nuevamente el lunes. ¿Por qué? Porque ustedes son los mejores. Bien. Entonces, acto seguido, voy a compartir con ustedes el enlace para asistencia de nuestra clase, ¿sí? Compartido enlace en la pestaña de chat para que puedan asentar entonces su asistencia. Bien, como les mencionaba, vamos a tratar el tema de la cultura organizacional, ¿sí? Y obviamente para ello vamos a hacer uso de aquello que ya lo estuvimos viendo, trabajando en el marco de nuestro módulo, de nuestra cátedra, nuestra materia, que es el de cultura organizativa institucional, ¿sí? Bien, estamos transitando en lo que refiere a la unidad 4, lo referente a los aspectos relacionados con el tiempo como parte de la organización educativa. Y el objetivo de esta clase es que podamos reconocer a la cultura organizacional de la institución educativa como el conjunto de actitudes compartidas entre los miembros de la institución educativa, sus conocimientos, digo bien, creencias, mitos, sentimientos, palabras, comportamientos y acciones. Recordarán ustedes que en la clase 3 estuvimos viendo una serie de factores referentes a la gestión del talento, ¿sí? En el cual veíamos justamente que como parte de la organización, en este caso, nuestra organización, que es una organización que educa y también que aprende, se ve fuertemente visto o gestionado desde el componente de las personas. Sí, recordarán que habíamos visto todo lo que hace a la gestión del talento o de los recursos humanos, así como todavía en algunas literaturas lo encontramos. Entonces es muy necesario que podamos justamente situarnos en todo lo referente a los sentimientos, palabras, comportamientos y las acciones, ya que son los actores, los gestores, quienes, mejor dicho, van traspasando o van culturizando a la organización de acuerdo a los valores, a los principios, a la misión, a la visión que esa organización se había trazado. ¿Ok? Bien. Para iniciar, entonces vamos a ver un material rápidamente. Me avisan cuando logran ver. Se ve. Sí. Sí, se ve.
Bien, ¿alguien me puede ayudar a describir qué es lo que vimos en el pequeño corto? Hola. Que yo vi la diferencia, hola, profe, en, Hola, Susana. en que en una empresa o en cualquier organización se pueden ver personas, eh, dos títulos relevantes, puedo ver, tipo las productoras y las hacedoras. Y Sí, aparte serían las que hacen que se estanque el trabajo y las que hacen lo que marche para atrás, ¿verdad? Pero así mismo. las productoras y hacedoras, las productoras serían las que suman, aportan con sus ideas, con sus innovaciones, y las hacedoras son las que están ahí como para ayudarte a desarrollar ese emprendimiento, y en un futuro con entrenamiento y capacitación puede llegar a ser una persona que suma también. Así mismo. Eso. En una organización todos pueden recuperarse. Sí, incluso aquel que, ¿cómo se diría?, está con la actitud de poner siempre palo en la rueda, es un agente, un actor que puede ser recuperado en positivo, ¿sí? Y todo depende de quién, del líder que vendría a ser el hacedor o del gestor, del que forma parte, del actor que forma parte de la gestión macro. ¿Es el líder o es el hacedor? A ver qué me dicen ustedes.
todo depende solamente del líder o es una conjunción de todos los actores. Les consultaba si aquella persona que no suma, no aporta, no forma parte colaborativamente de la organización, puede cambiar, y si cambia es por la actitud del líder, por ayuda del líder o porque nació de él hacerlo. Yo creo que muchas veces es por causa del líder. Si el líder no pone las pautas o las reglas, de repente digo que el que siempre crea problemas va a seguir siendo así. A no ser que nazca de él mismo cambiar y ser parte de la solución. de la solución. Gracias, Marisa. Generalmente las personas que son así nomás, las que como que te ponen un palo en la rueda, no son proactivas, o sea, no tienen esa iniciativa y necesidad de ellos nomás no van a hacer el cambiar. Entonces sí, yo creo que necesitan esa orientación, guía, hasta ultimátum del líder, diría yo, para ponerse las pilas. Sí, se presentan varios escenarios en verdad. Uno de los factores por el cual se da esa colaboración en el marco de la organización se debe justamente a la actitud y a las aptitudes del líder. ¿Sí? Si es un líder positivo, como bien decía Marisa, su propio ejemplo invita a los demás a sumar, a aportar y no a restar. No obstante, también es una cuestión propia de aquel que está en función de colaborador. Porque si no nace de la persona, si su motivación no es una motivación que le invita o que lo estima a aportar, tampoco no lo hace, por más de que tenga al mejor de los líderes, ¿sí? Y les traigo como ejemplo y quizás bizarro el hecho de que al frente del Ministerio de Educación, por ejemplo, se puede tener al mejor de los pedagogos. Podemos traer una mezcla de los mejores pedagogos que tuvimos en la historia y pueda revolucionar en todo este proceso de transformación que en este momento estamos viviendo y tener los resultados, por lo menos en papeles, de todo aquello que deseamos y necesitamos como país. Pero si los actores principales, que son los docentes, las familias, el currículum no acompaña, entonces la figura de ese líder no va a ser suficiente, no va a tener fuerza, va a ser un pilar que se va a quebrar también con el tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa si tiene un cuerpo docente de última, como dirían, ¿verdad? Los mejores de los mejores. Pero liderazgo no conduce hacia el éxito, sino más bien conduce hacia medios términos o a resultados que no tienen trascendencia. Tampoco impacta. No existe como se diría, no existen resultados en beneficio de todos los que forman parte de la organización, ¿sí? Bueno, ese es un poco el ejemplo de la carretita. Cada día en la organización, en este caso en la escuela, en la institución educativa, tenemos que tirar todos de la carreta, ¿sí? Cada uno aporta desde su rol, desde su función. Nadie es menos, nadie es más. Todos sumamos, todos aportamos, ¿sí? Todos tenemos un talento genuino que nos hace únicos, ¿sí? Y uno de los puntos que es muy importante siempre tener en cuenta es la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, que fue un tema que vimos la vez anterior, en el encuentro anterior. La intrínseca, que es una motivación que no la vemos, que no la sentimos, solamente lo sabe, lo siente, lo ve, por decirlo así, aquella persona que lo siente.
En cambio, la motivación digo bien extrínseca, es aquella que sí la podemos ver, es tangible a los ojos de los que están alrededor de esa persona, y también puede justamente beneficiarle a la otra persona que está junto a aquel que está sintiendo esa motivación extrínseca. Bien, entonces en el contexto de nuestro tema, que es el de la cultura organizacional, podemos referir de que es lo que los empleados perciben y la manera en que esta percepción crea un patrón de creencias, valores y expectativas, ¿sí? Ya habíamos hablado de las creencias, es decir, de lo que la organización se supone que hace, para qué fue creada, con qué fines, cuál es su misión, su visión, cuáles son los valores que reinan en esa nucleación. Asimismo, ya dije los valores y las expectativas, ¿sí? O sea, qué es lo que la organización espera ofrecer y qué es lo que aquellos que reciben el servicio esperan recibir de la organización. ¿Ok? Bien, en ese sentido, justamente tenemos o vamos a analizar dos tipos de aspectos. En un primer aspecto, en un primer desglose, encontramos el contexto social. Ese contexto social nuevamente se subdivide en el de la cultura de alto contexto y en la de bajo contexto. En la de alto contexto están situadas las relaciones personales. Y esas relaciones personales nuevamente se subdividen en interpersonales, ¿sí? Interpersonales, ¿sí? Lo que yo tengo para mí y lo que yo exteriorizo, ¿sí? Y la cultura de bajo contexto es la que refiere a la información y a los hechos que se sitúan alrededor de esa información. En un aspecto B encontramos los valores que sustentan a la cultura, es decir, aquellos valores aceptables por la sociedad, por la comunidad, ya sea local, ya sea zonal, ¿sí? Y aquella cultura de logro que se refiere justamente al cumplimiento, ¿sí? A los niveles de cumplimiento que se pueda dar en lo que la organización se trazó, ¿sí? Cuando hablamos de aceptable, obviamente vemos cómo está proyectado justamente lo referente a los valores, a la creatividad, a la experimentación, a los riesgos, a la autonomía y a la capacidad de respuesta. Cuando hablamos de la cultura del logro, digo bien, vemos todo lo que se refiere a la competitividad, al perfeccionismo, a la iniciativa, a esa agresividad con que la organización encara esa cultura y por supuesto al tipo de dirigencia que se encuentra al frente de la organización y cómo va llevando la transferencia de la cultura. Asimismo, vemos en el marco de los valores que sustentan también lo referente a la cultura de los clanes o la cultura de clan y a la cultura burocrática, ¿sí? Cuando hablamos de clan, obviamente nos referimos a un grupo puntual que se une para trabajar un tema específico, puntualizado, ¿sí? Y justamente cuando se trabaja en el formato de clan o de nucleación, rige o impera todo lo que se refiere a la cooperación, a la consideración, a la coincidencia y a la igualdad. Por supuesto, a la equidad también. En el marco de la cultura burocrática, ¿sí? Una cultura más de, ¿cómo se diría?, de escritorio o localizada, también están los valores, tales como el orden, la formalidad, la obediencia, la racionalidad y la moderación. Bien, avancemos. Otro aspecto en el marco de la dimensión cultural se refiere a esa distancia del poder, es decir, qué posición toma el empleado ante la autoridad. Y al hablar de este punto, obviamente, la dimensión cultural
tenemos que mencionar a la jerarquización dentro de la cultura de la organización. Es decir, siempre vamos a tener una persona que tome el liderazgo, ya sea de forma genuina, impuesta o porque fue seleccionado. Vamos a tener un equipo que acompañe esa figura de líder, que vendrían a ser las figuras asesoras, ¿sí? O las figuras que acompañan el liderazgo. Y por supuesto vamos a tener a las figuras soporte, a las figuras que vendrían a ser los brazos largos, ejecutores de todas las acciones que se trabajan, que se piensa, que se objetiva, que se trazan, etcétera, en función del cumplimiento de la creación o para el servicio que va a prestar la organización. Otro punto en el marco de la dimensión cultural refiere a la evasión de la incertidumbre, ¿sí? Es decir, a la estabilidad dentro de la empresa. Sabemos muy bien que cuando una persona tiene esa seguridad, cuando se siente vinculada y segura a cierta estructura, obviamente el rendimiento de esa persona es un rendimiento o tiende a ser de un rendimiento óptimo, ¿sí? Positivo, las tareas se concretan. En cambio, sí existe, como bien dice, la incertidumbre, es decir, la duda, ese desapego, la falta de compromiso. No podemos esperar los resultados esperados, vale la redundancia, ¿sí? Y obviamente corre riesgo nuestra cultura de la organización. ¿Alguien escribió algo? ¿No? No, profe. Ok. Bueno. En el marco de la dimensión cultural también encontramos al individualismo y al colectivismo. Obviamente que hay, como ya hablamos del talento, en el contexto, vale la redundancia, del talento, están los talentos individuales, personales y los talentos colectivos. Obviamente que mi talento se conjuga, se articula con otro talento, ¿sí? Pero sin mi talento, el otro talento tampoco tendría razón de ser. Al menos si el resultado que se espera es la conjunción de talentos individuales. En cambio, si el talento es colectivo, es decir, en alguna medida todas contamos con un mismo talento, obviamente que el cumplimiento del objetivo, de la misión, de lo trazado, va a llegar a concretarse debido a que la conjunción de esos talentos, como ya les decía, ese saber hacer, ¿sí? Se va a convertir a ese saber ser, ¿sí? Bueno, en el contexto de la dimensión cultural también encontramos a la neutralidad o la afectividad y a la realización personal o atribución. En el marco de la neutralidad o afectividad, justamente vemos todo lo que se refiere a esa orientación emocional, ya sea abierta o cerrada, ¿sí? En el marco de nuestra formación profesional, se da mucho énfasis a esa orientación vocacional. No obstante, algunos estudios refieren, y cuando justamente analizamos todo el contexto de la salud mental, nos encontramos de que no existe orientación emocional. Es decir, a mí me enseñan, me dan a conocer obras literarias que hablan acerca de los principios de la educación, acerca de todas las técnicas y pensadores de la educación, pero no me enseñan o no me inducen acerca de, por ejemplo, cómo voy a yo a administrar mis niveles de frustración, ¿sí? ¿Y qué es lo que es la frustración?
La frustración es el proceso en el cual uno acepta que no siempre tiene la razón o uno no logra concretar aquello que esperaba. ¿Sí? La frustración sana, madura, es aquella en la cual se utilizan las experiencias recogidas y uno las vuelve a reorientar. En cambio, aquella frustración no aceptada trasciende otros niveles que pueden y son nocivos para otras personas que se encuentran en el entorno de aquel que está frustrado, ¿sí? De ahí, por ejemplo, llegamos a, en el caso de la organización, a los problemas de relacionamiento. Entonces, eso da lugar al ambiente tóxico, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona no contó con una orientación de cómo manejar sus niveles de frustración o no desarrolló la capacidad justamente de administrar su frustración. Bueno, lo mismo ocurre con la realización personal. En ocasiones, muchas personas tampoco pueden administrar esa realización personal individual, también llegando a los niveles tóxicos en el marco de la organización. Entiéndase a que solamente esa persona es la que puede, la que hace, desconociendo que en el entorno existen también otras personas que también quizás podrían estar llegando al mismo compromiso o al mismo resultado. Sin embargo, tienen un proceso diferenciado al de aquel que tiene una, por decirlo así, una realización mucho más rápida por las experiencias, ¿sí? Entonces, nuevamente volvemos a analizar todo lo que respecta a la motivación y a los intereses personales intrínsecos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno, entonces vamos a ver 10 características en el marco de la cultura organizacional, ¿sí? O en el marco de la cultura de la organización también podrán encontrar en otras bibliografías. Bien, una de las características es la identidad de los miembros. Y en esa identidad justamente también entramos a tallar o entramos a hablar acerca del grado de pertenencia. Es decir, yo me identifico con los principios, los fines, la misión y la visión de la institución. Por tanto, yo estoy persiguiendo los mejores resultados a lo trazado por la organización. Un segundo punto refiere al énfasis en el grupo, es decir, hay un pensamiento, trasciende un pensamiento colaborativo, cooperativo, que no solamente beneficia a uno, sino beneficia a todos. Y en gran medida o de forma ecuánime y equitativa a todos, ¿sí? Otra característica refiere al enfoque hacia las personas. Es decir, el hecho de pensar en el beneficio para aquellos que reciben ese servicio de la organización en cuanto a niveles de satisfacción y niveles de optimización de los servicios que se ofrecen, ¿sí? Siempre y cuando obviamente sean beneficiosos para todos. Otra característica es la que respecta a la integración en unidades, es decir, siempre necesitamos un espacio para poder justamente dar rienda suelta a ese talento. No obstante, en algún momento tendremos que articularnos, tendremos que coordinar, colaborar, cooperar con otros a los efectos de que justamente se dé el concepto de la integración. Y hoy en día en algunas literaturas encontramos incluso ya el término también de inclusión en unidades, debido a que, como ya les decía, cada talento es único, genuino, que combinado con otros justamente refieren a un potencial que se puede dar dentro de la organización, ¿sí?
Otra característica refiere al control, es decir, a esa supramirada que obviamente los gestores la van realizando respecto a todo lo que acontece dentro de la organización. Dice un dicho que confiar está bien, pero volver a controlar está mucho mejor, haciendo alusión a de que la confianza es una buena estrategia, no obstante, el control ratifica esa confianza que pudimos haber obtenido en el proceso. Otra característica refiere a la tolerancia al riesgo, es decir, estar preparados justamente para lo que podría darse o podría haberse escapado en el marco del margen de error, como se diría, y estar planificando una estrategia justamente que aminorice el riesgo o que evite ese riesgo y que justamente pueda dar continuidad a todo el proceso que se ideó para la organización. Otra característica es la que refiere a los criterios para la recompensa. Sabemos muy bien que cuando hacemos o cuando estamos emprendidos en un camino de acciones que benefician a otros, esperamos un proceso de, como motivación, el reconocimiento, ¿sí? Y el reconocimiento es reconocido como una recompensa. No obstante, no solamente el reconocimiento es lo recomendable, también se estila a un incentivo, podría ser una movilidad, podría ser una convalidación, una homologación en otros espacios, a los efectos de justamente recompensar las acciones o las tareas que se fueron realizando en beneficio de aquellos que reciben el servicio de la organización. Asimismo, como hablábamos de la frustración, también debemos de conversar acerca del conflicto, ¿sí? Cuando se presenta un conflicto, lo que se estila en estos tiempos y en esta corriente social humanitaria que venimos trabajando es la de la mediación, ¿sí? Es el del diálogo, es el de todo lo que se refiere a la conversación y a la maduración de los términos que justamente pudieron haber dado lugar al conflicto. Pero ¿qué es el conflicto? El conflicto es un proceso que, como bien dice su nombre, conflictúa, extrapone a crisis en un proceso en el cual uno justamente tiene unos criterios, unos indicadores que cumplir. Y en el caso que esos criterios, esos indicadores no se cumplan, entonces nos puede tender, mejor dicho, a crisis que hacen que eso se conflictúe. Una característica también en el marco de la cultura de la organización refiere al perfil hacia los fines o los medios. Cuando hablábamos en nuestro encuentro uno acerca del perfil, de la misión y de la visión, justamente nos daba cuenta de qué perfil se establecía para la institución, para la organización. Y justamente el cumplimiento, ya sea de ese perfil de entrada, perfil de salida o el perfil del cumplimiento de todo lo trazado, es sumamente importante y sobre todo en ese ciclo de mejora que le llamamos, debido a que cuando estamos planificando, cuando estamos diagnosticando, siempre lo hacemos con base a el perfil, ya sea de entrada y el perfil de resultados de la organización, en este caso de la institución. Una última característica es la referente al enfoque hacia un sistema abierto, es decir, un proceso ya que no se realiza en soledad, sino más bien de forma colaborativa, participativa, así como ya lo veníamos hablando en encuentros anteriores, a los efectos de poder captar
la percepción, poder captar todo lo que refiere a las opiniones que surjan en ese proceso del sistema o en ese contexto del sistema, a los efectos de que podamos tener información constante acerca de cómo va funcionando la organización. ¿Algún comentario hasta aquí? No. Bueno, ¿qué funciones encontramos dentro de la cultura organizacional en lo que respecta a la cultura? A ver, ¿quién me podría ayudar con la lectura? Hola, Leo, Azucena. desempeña un papel que define límites, señala Ujú. diferencias entre una organización y otra. Sí, Confiere a la organización un sentido de identidad. La cultura facilita que se genere el compromiso con algo superior al interés personal del individuo. sí. Refuerza la estabilidad del sistema social y la cultura sirve de mecanismo de control y lógica que guía y da forma a las actitudes y la conducta de los empleados. Ujú. Bien, entonces Azucena nos refería que en el marco de las funciones, la cultura desempeña un papel que limita y justamente marca la diferencia entre la organización y otra. ¿Sí? Hablábamos justamente de que dentro de la cultura encontramos todo lo referente a los valores. ¿Sí? También ella nos refería de que a la organización le da un sentido de identidad. ¿Sí? En el encuentro anterior hablábamos justamente de que la cultura es la que marca el nivel de servicio que la institución ofrece a aquellos usuarios para los que está destinada. Así también ella nos refería de que la cultura facilita la generación de compromisos, es decir, la apropiación de compromisos con algo mucho más grande que supera justamente al interés personal de la persona. También es un pilar justamente en todo ese sistema en el cual la institución, la organización se mueve y también como proceso de la cultura, como una de las funciones, marca justamente ese mecanismo de control y lógica que guía lo referente a lo actitudinal de aquellos que forman parte de la organización, entiéndase como los colaboradores. A ver, ¿qué tipo de culturas encontramos? A ver, ¿qué me ayuda nuevamente en la lectura? Cultura dominante expresa los valores fundamentales que comparte la mayoría de los miembros de la organización. Sí, Subculturas, sí. miniculturas dentro de una organización, por lo general definidas por los diseños departamentales y la separación geográfica. Ujú. Valores nucleares, valores principales o dominantes aceptados en toda la organización, aquella Sí. en que los valores nucleares se comparten con intensidad y en forma Con extensa. intensidad, Perdón. en forma Sí, en extensa. forma Sí. extensa. Gracias, Marisa. Bien, entonces encontramos la dominante, que no es la misma a la fuerte. ¿Sí? Encontramos a las subculturas, que no es lo mismo a las nucleares. ¿Sí? Es fina la diferencia entre ambas. La dominante justamente es aquella que, como bien dice su nombre, es la que impera, la que con más fuerza se da. En cambio, aquella cultura fuerte es la que ya viene acompañada de intensidad, ¿sí? Que no es lo mismo que fuerza tampoco, ¿sí? Entonces, la dominante es la que vendría a imponerse con fuerza
y la cultura fuerte es la que se impone con intensidad y también con niveles justamente, como bien dice ahí su concepto, de forma más permanente. Y las subculturas, como bien dice nuestro concepto, refiere a lo micro, ¿sí? En cambio que lo nuclear justamente ya se refiere a esos valores, a esa subcultura, así como la subcultura mini, pero en este caso digo bien, es micro. Es decir, cuando hablamos de una cultura nuclear, podemos hacer alusión a todo aquello que fue aceptado en la conjunción de la dominancia y la fortaleza. Bien, vamos a ver un videíto justamente en este tramo, ¿sí? Antes de pasar a trabajar en este proceso que nos refiere. Ahí está. Bien, prestemos atención, ¿sí? ¿Qué es la cultura organizacional? Esto nos va a servir para el trabajo que viene dentro de un rato, ¿ok? Hay dos aspectos que influyen en el criterio del administrador, y este es la cultura organizacional y el entorno en el que está la organización. Veamos entonces qué es la cultura organizacional. Cada uno de nosotros tiene una personalidad única, rasgos y características que influyen en la forma en que actuamos e interactuamos con los demás. Una organización también tiene personalidad y es lo que conocemos como su cultura. La cultura organizacional se ha descrito como los valores, principios, tradiciones y formas de hacer las cosas que influyen en la forma en que actúan los miembros de la organización. En la mayoría de las organizaciones, estos valores y prácticas compartidos han evolucionado con el tiempo y determinan en gran medida cómo se hacen las cosas en la organización. Esta definición de cultura organizacional implica tres cosas. 1. Percepción. 2. Aspecto descriptivo. Y 3. Aspecto compartido. Veamos cada uno de ellos. ¿Cómo? Está sonando con demasiado eco. No sé si tenés tus dos micrófonos activados, por eso suena así. No tengo los dos. Ahora abrí. Porque suena súper mal. Cuando se habla de percepción, estamos diciendo que la cultura organizacional no es algo que pueda tocarse o verse físicamente, pero los empleados la perciben según lo que experimentan dentro de la organización. El aspecto descriptivo quiere decir que la cultura organizacional es descriptiva, es decir, tiene que ver con cómo los miembros describen la cultura, no si ésta les gusta o no. Y el aspecto compartido hace referencia a que aunque los individuos pueden tener distintas experiencias o trabajar en niveles diferentes de la organización, tienden a describir la cultura de la organización en términos similares. Hay varias dimensiones de cultura organizacional. Algunos de ellos son, por ejemplo, una cultura organizacional de atención al detalle. Esta radica en que el grado en que se espera que los empleados sean precisos, analíticos y presten atención al detalle. Cuando se dice que hay una cultura organizacional, por ejemplo, orientada a resultados, esta se enfoca más, o es una empresa o organización en la que el grado en que los gerentes se enfocan en los resultados más que en cómo se logran dichos resultados. Cuando se habla de una cultura orientada a la gente, se dice que las decisiones gerenciales toman en cuenta los efectos sobre la gente de la organización. La orientación a los equipos, esta habla de que el trabajo se organiza en equipo en lugar de hacerlo individualmente. Cuando se dice que una empresa o una organización tiene, digamos, una cultura agresiva, significa que los empleados son agresivos y competitivos, en el buen término de la palabra, en lugar de ser cooperativos. En una cultura organizacional que, digamos, mantiene una estabilidad,
se dice que las decisiones y acciones de la organización se encaminan a mantener el estado de las cosas. Y cuando se habla de una cultura de innovación y toma de riesgo, aquí hay un alto grado a que se aliente a los empleados a innovar y a tomar riesgos. Esto no quiere decir que una empresa u organización solamente tenga una dimensión. Su cultura puede ser también una mezcla de cada una de ellas. Hay algunos componentes de la cultura organizacional y estos son los valores, los símbolos, las normas, las historias, el lenguaje y los lemas y costumbres. Cada uno de estos componentes en su conjunto arman o forman la cultura organizacional. Hay que tener en cuenta que todas las organizaciones tienen culturas, pero no todas las culturas influyen en el comportamiento y acciones de los empleados. Entonces aquí es donde se determina si la cultura organizacional es fuerte o si por el contrario es débil. Las culturas fuertes son aquellas en las que los valores fundamentales están profundamente arraigados y son muy compartidos. Tienen mayor influencia sobre los empleados que las culturas débiles. Veamos un paralelo entre una cultura fuerte y una cultura débil. En la cultura fuerte los valores están ampliamente compartidos. En las débiles los valores están limitados a unas cuantas personas, por lo general a la alta administración. En la cultura fuerte, la cultura comunica mensajes coherentes sobre lo que es importante, mientras que en la débil, la cultura envía mensajes contradictorios sobre lo que es importante. En las culturas fuertes, la mayoría de los empleados puede contar sobre la historia o héroes de la empresa. En la débil, los empleados saben poco sobre la historia o héroes de la empresa. En la cultura fuerte, los empleados se identifican totalmente con la cultura, mientras que en la débil, los empleados se identifican poco con esta cultura. En la cultura fuerte existe una fuerte conexión entre los valores compartidos y el comportamiento, y en la débil existe muy poca conexión entre los valores compartidos y el comportamiento. Entonces, ¿cómo establecer y mantener una cultura organizacional? El inicio de todo ello es la filosofía de los fundadores de la organización. Esta filosofía, entonces, digamos, todo este pensamiento de lo que se quiere implementar en la empresa, debe ir muy arraigada con los criterios de selección al momento entonces de empezar a elegir el personal que va a trabajar en la organización. Estos criterios deben estar muy claros tanto por la alta administración y ellos a su vez deben hacer una gran socialización de dichos criterios y de dicha filosofía. Esta combinación entonces hará que se mantenga o se construya una cultura organizacional. Entre más fuerte sea este proceso, pues entonces la cultura será mucho más fuerte dentro de la organización. Bien, resumió un poco más lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Lo que ya me ayudaron las compañeras Azucena y Marisa al momento de la lectura y el concepto mismo que estábamos analizando ya hace unas cuantas clases atrás. ¿Sí? Bien, vayamos nuevamente entonces a nuestro slide. Ya continúa. Bueno. Ok, entonces, ¿cómo empieza una cultura? Una cultura no es que brota, sino como hablábamos ya anteriormente, se desprende justamente de la visión, de la misión, de los objetivos, de los principios para los cuales fue creada esta organización. En este caso, si es una organización educativa, la cultura que va a dar lugar justamente, que va a tener lugar en la organización, va a ser la cultura organizacional educativa. Entiéndase a todos los principios de los fundamentos de la educación. Por esa razón, justamente todo lo que hace a las costumbres y tradiciones van a tender a lograr ya sea los resultados, los excelentes resultados, el logro de todos los objetivos
y, por supuesto, aprendizajes positivos en el marco de lo que refiere a esa organización, ¿sí? Por eso justamente la cultura también es una característica o es una peculiaridad que justamente tienen que hacerla vivir los que fundaron o los que llevaron adelante, los que fueron precursores de esa organización, ¿sí? Es sumamente importante el cimiento de la organización, entiéndase a todo lo que refiere a esa fundamentación y a esa justificación, para que luego con el transitar de la vida de esa institución, esa cultura pueda justamente, no se diría echar raíces, ¿sí? Pueda arraigarse. ¿Cómo aprenden la cultura los empleados? O sea, los que forman, los hacedores, para no llamarle empleados. ¿Cómo se transmite? A través de las historias, a través de los rituales, de los símbolos materiales, del lenguaje. Y aquí me quiero detener justamente para poder ejemplificar con la ayuda de ustedes. A ver, ¿tendrían en mente alguna organización educativa de la cual pudieran referenciar su historia, por ejemplo? Les repito, ¿tienen conocimiento de alguna institución justamente de la que puedan ustedes referenciar su historia? En el caso mío, por ejemplo, en el colegio donde trabajo, Sí, empezó mediante los ministerios Piedad, sí. que la historia empezó con un pastor, no recuerdo bien el nombre, Ujú, que vino con su esposa, vinieron a empezar acá a implementar el colegio cristiano y sí. empezaron a tener 4 colegios en diferentes ciudades, con ayuda, ¿verdad? Con subsidios y ayudas de Estados Unidos. Ujú, Y hasta hoy en día, más de 36 años que está el colegio aquí en Paraguay, ¿verdad? así Y, mismo. y todo a través de ministerios. O sea, Ujú, están al frente ministros. ¿Cómo sería sí, así? Ministros. los ministros, sí. Sí. Entonces, de tu relato, Marisa, podríamos referir que el ritual justamente lo llevan a cabo los ministros, Sí. ¿sí? Los ministerios. Y los símbolos materiales, ¿cuáles serían de esa cultura organizacional a la cual te referís? Y no sabría, no sabría cómo decir, cómo sería. O sea, algún ejemplo, profe. Hablabas del cristianismo. Sí, sí. Entonces, podríamos referir que en ese contexto, si me equivoco, me corregís, Ujú. podríamos referir que es una institución, una organización Sí, con base apegada cristiana. sí, apegada a la religión, y por ende entonces uno, además de formar parte del símbolo material, también es un ritual el hecho de estar apegado a lo referente a las lecturas bíblicas, ¿sí? Así mismo. ¿Cuál sería el lenguaje que se utiliza? El tipo de lenguaje. Y todo es, como le dije, en base a lo que se refiere al cristianismo, todo en cuanto al evangelio Ahí está, y sí, evangelicista, sí, sí, exactamente. así mismo. Entonces, ahí la compañera nos dio un ejemplo, un claro ejemplo de cómo justamente se va transmitiendo la cultura a aquellos que forman parte de la organización. Yo sé que yo también. Bueno, ¿alguna otra persona que tenga un ejemplo que quiera compartir con nosotros? ¿Alguien sabe cómo nació, por ejemplo,
la Facultad de Educación Inicial del San Andrés? Y no, si mal no recuerdo, creo que tiene que ver también con una misionera inglesa que tenía esa visión de preparar Ujú. educadores cristianos. Sí, Y creo que hasta ahora lo recibe apoyo también, así mismo. algún tipo de apoyo de Inglaterra. O sea, forma parte de las 7 iglesias, ¿sí? Fue vamos a decirle, el ideal para la formación de los párvulos en el marco de lo que era la conformación de las 7 iglesias, ¿sí? Entonces el ritual de de la facultad sería, ¿qué cosa? La formación de aquellas que estarían al frente justamente de la formación, por decirlo así, inicial de los más pequeños, ¿sí? ¿Y cuáles serían los símbolos materiales de la institución? Puede ser el servicio a través de la educación. Así mismo. Es el lenguaje, es el lenguaje del servicio, es servir a los demás, y el símbolo es un símbolo humanista, ¿sí? El del servicio al prójimo. Hay varias instituciones que tienen esta misma corriente, se sitúan en esta misma corriente, ¿sí? Bien, muchas gracias, chicas. Muy interesante lo que compartieron con nosotros. Bien, entonces, antes de iniciar al segundo subtema, quisiera comentarles de que esto nos va a llevar un tiempo bien breve y luego quisiera tener un pequeño espacio para que pudiéramos tomar agua, entre ir al sanitario si es que así lo precisan, mientras que yo remito al grupo de WhatsApp el material que vamos a trabajar en este tiempo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Genial. Bueno, entonces, en el marco de la administración del tiempo, que también es un factor preponderante para la transmisión, la transferencia de la cultura de la organización, entonces es sumamente necesario considerar este factor como ya les refería. ¿Qué es la administración del tiempo? Como bien dice, el tiempo, al tiempo dice, pero también una vez que el tiempo se nos va, ya no hay manera de detener al tiempo. Es como un trabalenguas y una reflexión de nunca acabar cuando hablamos de tiempo, ¿sí? Por eso justamente es uno de los componentes más importantes dentro de la organización, porque si no existe una administración adecuada, una administración pertinente de este componente, mucho de lo trazado corre riesgo. Si no se imprime el tiempo necesario para madurarlo y si no se imprime el tiempo necesario para ejecutarlo y cumplir con lo trazado, ¿sí? Como bien ya ustedes lo están leyendo, si se malgasta, se derrocha algo muy valioso. O sea, el tiempo perdido nunca vuelve, ¿sí? Ya no se recupera. No obstante, hay maneras de invertir lo que queda, lo que nos viene por delante. En ese sentido, es sumamente importante identificar las metas, los objetivos y las prioridades como estrategia justamente de optimización de este componente, el componente tiempo, ya que identificado esos 3 puntos, podemos planificar de acuerdo a los objetivos, a los fines, a la misión, a los principios, de manera corta, mediana, larga, de largo plazo, de manera imprescindible, de manera imperante, de manera urgente, ¿sí?
Es por eso que en el contexto del tiempo es muy importante que podamos definir cuáles van a ser las prácticas para optimizar el tiempo. ¿Sí? Y cuando hablamos de optimización del tiempo, ¿cuándo les parece que hablamos de optimizar el tiempo? Cuando redimís el tiempo, o sea, cuando planeas tus horarios y haces que tu agenda del día sea productiva. Cuando vemos resultados. Cuando hablamos de optimización, justamente decimos óptimo, ¿verdad? Óptimo, que está bien, súper bien, excelente. Cuando vemos los resultados esperados, ¿sí? Y todo depende, como bien decía Azucena, de la planificación. Es sumamente importante esa planificación adecuada y pertinente del tiempo, porque el tiempo tiene un subcomponente que se llama ciclo, y es un ciclo vital que justamente nos ayuda a adecuarnos, a adaptarnos, a ajustarnos. Por eso, en los procesos de clase, ya yendo a lo pedagógico puntual, tenemos un momento de inicio en el cual implementamos estrategias, ya sea de anclaje, de activación, de motivación, de rescate, también le dicen algunos autores, ¿sí? Porque es el momento en el cual justamente hacemos una articulación, una conjunción, un casamiento, como dirían algunos, de lo sabido, de lo no sabido y de lo que se puede saber, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a seleccionar las estrategias más idóneas? Logrando habilidades suficientes en la administración del tiempo que sirva en lo académico como en lo profesional. Volvemos a lo que decía la compañera Azucena, que se sitúa en el proceso de la planificación de ese componente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son las características del tiempo? A ver quién me puede ayudar. ¿Puedo? Por favor, con gusto, Pamela. Puede ser un enemigo a vencer o un aliado si logramos organizar. Puede ser un amigo o un enemigo en el logro de los objetivos y metas que se planteen. Sí, No se puede comprar, no se puede atrapar, detener o regresar. sí. Es lo más valioso que tienen los individuos, por lo que hay que utilizarlo con el máximo grado de efectividad. Sí, lo que ya veníamos diciendo. Una vez perdido, ya no lo vamos a recuperar. No obstante, con las estrategias oportunas podemos reencauzar. No obstante, cuando reencauzamos ciertas acciones, ya estamos en un concepto de riesgo. Recuerdan que habíamos visto una de las características en el sentido de tomar riesgos, ¿sí? Y uno de los factores de riesgo podría ser la mala utilización del tiempo para el cumplimiento de los objetivos, de las metas, para el cumplimiento de los resultados que esperamos. Gracias, Pamela. Bien, ¿cuáles son los principios básicos para administrar el tiempo? A ver, ¿alguien más? ¿Quiere que lea? Sí, por favor. Los resultados más efectivos se logran teniendo objetivos y programas planeados, más que por la pura casualidad. El tiempo disponible debe ser asignado a tareas en orden de prioridad. Sí, dos cuestiones puntuales. La planificación y la jerarquización, es decir, los niveles de prioridad. ¿Sí? Y cuando hablamos de prioridad,
vale la reflexión de hacer el hecho de quién viene primero, la gallina o el huevo. Cuando hablamos en materia de organización, en ocasiones caemos en este tipo de reflexiones. Y ese tipo de situaciones, de reflexiones, nos lleva a perder el tiempo, nos lleva a gastar el tiempo, a trivializar el tiempo, porque va pasando, va transcurriendo y no nos damos cuenta de que existen otros factores a tener en cuenta, ¿sí? Y por tanto, corremos el riesgo o caemos justamente en el vicio de perder el tiempo, porque descuidamos el orden o la jerarquía de las prioridades. Bien, ¿cómo vamos a evitar perder de vista los objetivos o los resultados esperados? A ver. ¿Quieres que lea, profe? Por favor, Anne. Haga mucho ruido de fondo, espero que se escuche. Te escucha. Posponer o aplazar la toma de decisiones puede convertirse en hábito que desperdicia tiempo. Se pierden las oportunidades y aumenta la presión de las fechas límite establecidas. Uh-huh. El mantener a la vista la agenda del día facilita el administrar correctamente el tiempo. Sí. Justamente uno de los procesos nocivos en la administración del tiempo refiere a la posposición injustificada o al aplazo injustificado de lo que vendría a ser las acciones a emprender. Y vuelvo a nuestro ejemplo bien trivial, ¿verdad? Bien bizarro. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? Muchas veces nos quedamos en ese nivel y no avanzamos. Entonces perdemos de vista, como bien dice la presentación, para qué estamos y qué es lo que esperamos hacer, ¿sí? Y eso traslado a la situación de institución. Muchas veces, en muchas ocasiones, el líder pierde mucho el tiempo en ciertos escenarios que no tienen nada que ver con los objetivos y mucho menos tienden a el cumplimiento de los resultados. Entiéndase, por ejemplo, a lo referente a ventas y su objetivo no solamente es la de ventas. Ventas vendría a ser un factor asociado a lo administrativo, pero no es la actividad principal, ¿sí? Y al referirme a ventas, por ejemplo, me refiero al tema de los uniformes escolares. En ocasiones, la vista se pierde en el hecho de que no todos están uniformados. Es un ejemplo bastante coloquial, pero no se está viendo el punto de vista de que cuánto están aprendiendo, si las y los docentes que forman parte de la institución se encuentran motivados, se encuentran en un nivel en el cual no necesitan o necesitan de una colaboración, de un acompañamiento. En cambio, toda la energía está trivializada hacia otro punto, ¿sí? Y se pierde el foco de atención. Bien. A ver, el registro de cómo se piensa utilizar el tiempo en el día, en la semana o en el mes debe ser detallado, ya que omitir detalles es tan perjudicial para los objetivos del registro del tiempo, como confiar en la memoria o establecer metas irreales. Dos puntos cruciales. Confiar en la memoria, porque por más de que sea una persona que tiene la memoria de elefante, puede haber distorsión porque hubo alguna cuestión que estuvo distrayendo, y las metas que no se articulan a los objetivos trazados. Asimismo, controlar y aprender cómo dar el tiempo, darle al tiempo buen uso, es facultad de los que desean entrar en la historia de los triunfadores. Es un poco fuerte, ¿verdad? Bien, entonces, como les decía, este momento quiero aprovechar para que volver a compartir el enlace
de asistencia para aquellas que fueron ingresando posterior al inicio y también para compartir en el grupo de WhatsApp el material con el que vamos a trabajar. Ese material también ya está en nuestro Classroom, ¿sí? Ustedes lo van a encontrar, ustedes tienen el permiso de ser editores. Les pido nomás que por favor no borren por ahí porque hay compañeras que luego no pueden ver. Por este medio comparto nuevamente la carpeta del Drive, ¿sí? De nuestro, no, claro, del Drive. Y ahí van a encontrar ya la presentación de la clase de hoy y también se encuentra el material con el que vamos a trabajar ahora. También acto seguido estoy compartiendo en el grupo de WhatsApp el material y les pido por favor me confirmen cuando llegue, ¿sí? Por cualquiera de los medios, quien tenga acceso al Drive o quien tenga acceso en este momento al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp llegó ya, profe. Ya llegó. Bueno, entonces quisiera que por favor nos diéramos 5 minutitos, ¿sí? Para tomar agüita. Una consulta antes. Sí. Esa tarea que vos mandaste hoy es para la semana que viene, ¿verdad? ¿Cuál? La que mandaste ahora. Es para que hagamos ahora. Vamos a trabajar ahora. Ok. ¿Sí? Bien. Entonces, 5 minutitos si les parece, chicas. Y enseguida retomamos. Ok.
Hola, retomamos nuevamente. Dale, profe. ¿Sí? Sí, Bien, qué suerte, qué bueno. Bueno, en este último tramo de nuestro encuentro de hoy, entonces vamos a analizar justamente los factores asociados a la eficacia escolar en la América Latina. Este es un material de 5 hojitas y la primera parte justamente es producción del profesor Javier Murillo, que es un investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia en la Educación, más conocida como RINACE. Este docente, investigador, estuvo por Paraguay hace razón de 4 o 5 años, trabajando justamente todo el tema de la eficacia escolar en el marco de la gestión escolar, valga la redundancia. Antes de entrar justamente en tema, quiero compartir con ustedes, me olvidaba del material audiovisual que preparé para justamente poder cerrar lo referente a tiempo. ¿Sí? Bien. ¿Por qué siempre estamos corriendo contra el tiempo? ¿Por qué dejamos que nos presione y nos aplaste? El tiempo no está encima tuyo, ni está corriendo detrás de ti. El tiempo es el camino, y si logras ponerle las riendas, puede llevarte a donde quieras, y hasta te parecerá que es infinito. La razón de que el tiempo se nos pase volando es que nos distraemos y nos olvidamos de que existe. Por eso hay que atraparlo y dividirlo, tal como harías con una pizza. Empieza por observar cómo te comportas durante el día, a qué hora te despiertas, cuánto te demoras en bañarte, en comer, en hablar por teléfono, en revisar el Facebook. Te darás cuenta que gastas mucho tiempo en actividades innecesarias, quitándole tiempo a lo que realmente te gustaría y que deberías hacer. Por eso, empezaremos por trazarnos unos planes. Escribe todo lo que sueñas lograr al salir de la universidad. Por ejemplo, aprender francés, comprarte una moto o encontrar un gran trabajo. Ahora anota todo lo que te gustaría hacer de aquí a un año. Por ejemplo, subir tu ponderado de notas, formar una banda de rock o viajar a Brasil. Y finalmente, lo que necesitas hacer antes que se acabe este mes, como estudiar para los finales, ordenar tu cuarto o visitar a un amigo que no ves hace mucho tiempo. Ahora ya tienes tus objetivos a largo, mediano y corto plazo. Dales una prioridad. Pon a la cabeza los más deseados, al medio los que pueden posponerse un poco sin perder importancia y finalmente los que pueden posponerse indefinidamente sin generarte problemas. Recibe tus objetivos en un horario mensual. Si hay tareas muy complejas, por ejemplo un trabajo grande, divídelo en varios días. Es importante que tu horario sea realista, es decir, que incluya tus horas de almuerzo, tus horas de sueño y el tiempo que toma transportarte. Evalúa también tus horas de mayor energía y dedícalas a las actividades que requieran más esfuerzo, dejando tus horas de menos energía para tus ratos de entretenimiento y descanso. Y eso es todo. Aprende a incluir el tiempo en tus planes y verás cómo él se pone de tu parte. ¿Qué tal les pareció el material? Ya fue más personalizado, ¿verdad? sí. Bien. Chicas, ¿pudieron ver el material que compartí con ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, recién ahora. Sí. Bien. Sí. Habrán notado que en la última hoja del material, ya estoy compartiendo, la quinta dice actividades de producción durante la clase sincrónica. Y las consignas son las siguientes. Describir un buen clima escolar y de aula como un entorno agradable para el aprendizaje. Recordarán que habíamos visto en la clase anterior justamente lo referente a clima escolar
y clima de aula. Pero hoy también estuvimos tratando ese tema. ¿Qué carencias podrían afectar la carencia de una escuela? Con un ejemplo, entonces se podría responder qué carencias podrían afectar. Vimos ejemplos en la presentación anterior de cómo afecta, por ejemplo, el hecho de no estar compenetrados en la cultura organizacional. ¿Cuáles serían 3 características de una escuela eficaz que ya justamente vimos en un encuentro anterior? ¿Por qué una escuela eficaz es una escuela feliz? Ustedes podrían elegir 3 gestiones que el director, entendiéndose como el líder, como el gestor, contribuye a tener una escuela eficaz. ¿Cuáles serían 3 debilidades más comunes de uso del tiempo en 3 escuelas de la comunidad, o puede ser en la misma escuela donde están trabajando? Y explicar cómo el entorno físico donde se desarrolla el proceso de enseñanza, aprendizaje, tiene una importancia radical para conseguir buenos resultados. Esta es una actividad, y aquí no figura, tiene 7 puntitos, ¿sí? Y me gustaría que podamos trabajarlas, estas actividades aquí conmigo, considerando de que yo siempre les estoy dando la consigna, pero surgen algunas dudas en ese proceso de construcción. ¿Sí? A ver. ¿Cómo podríamos referenciar un buen clima escolar y de aula? A ver si ustedes recuerdan, y ya vamos anotando. Profe, ¿eso va a ser de forma oral nomás? Sí, vamos a ir haciendo de forma oral y todos vamos a ir tomando nota. ¿Y puedo ir tomando nota y te paso a llegar a mi casa entonces? Sí, sin problema. Porque como Ese te es el dije, se con objetivo. poca batería nomás. Sí, vale, sin problema. Dale. A ver, la idea es que podamos contribuir entre todas para que la tarea sea más sencilla. Ya mirando el camino que llevamos en estos 4 encuentros. A ver, les ayudo. Por ejemplo, un buen clima escolar. Para que sea agradable el clima escolar, tiene que estar presente, ¿qué cosa? Tienen que estar presentes, ¿qué, por ejemplo? A ver. Los valores, por ejemplo. Ahí pueden entrar la misión, visión y eso, profe. El cumplimiento, sí. El cumplimiento de los fines, por ejemplo, el cumplimiento de los fines para los cuales esa organización, entiéndase ya como una institución educativa, fue creada. Otra podría ser lo referente a los valores, ¿sí? Otra más que a ustedes se les ocurre. No tengan miedo. Pero Bueno. podría hacer las reglas de inclusión también de las escuelas. Podría también ser todo lo referente a lo conocido como la atención a la diversidad, Renata. Sin inconvenientes. Entonces, Los miembros tienen que tener bien incorporada la cultura de la escuela, pues. sí. Recordarán que en la cultura teníamos los 4 factores, ¿sí? Por ejemplo, era la cultura dominante, la cultura fuerte, ¿sí? La minicultura y la subcultura. ¿Recordarán? Hoy en día, a nivel externo de las organizaciones, la cultura, por decirlo así, dominante, es todo lo que refiere a la atención a la diversidad. Y podría ser justamente
uno de los factores que podría podría incidir en que el clima escolar no sea un clima escolar adecuado. Pero tiene razón Azucena. También habría que pensar si en los delineamientos de creación de la institución, de la organización, estuvieron definidos todos los principios hacedores de la atención a la diversidad. Bien, avancemos. A ver, un ejemplo acerca de las carencias que podrían afectar la eficacia de una escuela. Situémonos en el ejemplo que, por ejemplo, Marisa nos daba. ¿Recordarán? No sé si Marisa sigue estando en el grupo o si ya salió. Sí, estoy Sí, tratando de completar todavía el número 1. Voy para el segundo entonces. sí. A ver, Puede ser personal pedagógico si no está completo en la institución, como una carencia. sí. Podemos decir personal técnico no cualificado, porque calificado siempre, pero no cualificado. Podría ser, Pamela, sí. Otra carencia. La falta de recursos, profe. ¿Qué tipo de recursos, Pamela? Y hay lugares donde, por ejemplo, faltan materiales didácticos y los docentes tienen que poner de su bolsillo y muchas veces tampoco pueden y todo Sí, eso afecta en cierta forma. sí, también. Entonces, carencia en cuanto a recursos pedagógicos, ¿sí? Hablábamos entonces en un primer momento de recursos de un talento cualificado y en un segundo momento ya abordamos lo referente a los recursos pedagógicos. ¿Qué otra característica, otro ejemplo podemos dar de carencias? También puede ser que la institución no esté preparada a nivel estructura, por ejemplo, en el espacio, en los materiales, no sé, que los baños no estén terminados, que no tengan jabones, un montón de cosas que lo que sea la estructura de la institución. Sí. Por ejemplo, lo que aconteció con las instituciones educativas con la llegada sorpresiva del COVID. Claro, sobre La todo mayoría, las públicas. sí, y también Ujú. algunas privadas. También, claro. Se vieron asaltadas por el hecho de que tenían que implementar todo el protocolo de bioseguridad. Y muchas instituciones, muchas organizaciones educativas se vieron con la incertidumbre y con ella ya pota con Ana, ¿qué vamos a hacer ahora? Fue toda una reingeniería. Profe, entonces puede ser falta de recursos de bioseguridad, puede ser. Sí, puede ser. Falta de recursos de bioseguridad también. Puede ser justamente lo que refiere a la infraestructura, así como dijo Pamela. También podría ser todo el hecho al acompañamiento efectivo a las acciones emprendidas por los que forman parte de la organización. Puede Sí, ser capacitación. también una capacitación constante para todos los miembros de la organización. Así Que mismo. no se tenga una visión clara también, porque También. nadie sabe hacia dónde apuntar. Así mismo, Azucena. Sí, exacto. Bien, ¿les parece si avanzamos? Sí. Sí. Bueno, entonces, 3 características de una escuela eficaz. Cuando hablamos de que una Personal capacitado podría ser. podría ser, pero cuando hablamos de una escuela eficaz, Puede ser que el aprendizaje sea acorde a la necesidad o al interés del niño. sí. O sea, la respuesta vaya dirigida a las necesidades
del Ujú. entorno en el cual ese niño o ese aprendiente se desenvuelve, ¿sí? ¿Otra? Que cada miembro tenga bien claro sus funciones también. Sí, la definición por parte de todos los miembros que conforman esa organización. Sí, muy bien. ¿Y otra? Una última. No sé, que la institución tenga o esté preparada para la inclusión para niños con diferentes problemáticas, ¿no? En este caso, diversidades. Sí. No sé, O sea, un la niño con silla de ruedas que haya una rampa, o sea, un la ejemplo. apertura por parte de la organización hacia procesos de innovación. Y en ese sentido, la innovación sería en cuanto a la infraestructura. Sí, por decirlo así, la incorporación de rampas, de señalética acorde a los requerimientos de la inclusión, a la incorporación de elementos que ayuden a aquellos aprendientes que estén con una discapacidad visual, por ejemplo. ¿Sí? ¿Algo más que quieran aportar ahí? Puede ser que el lugar tenga los materiales didácticos donde el niño pueda ser autónomo totalmente Así mismo. y pueda elegir. Sí. Eso es lo pedagógico. Sí. Sí. La facilitación de materiales que propicien el desarrollo de las competencias y habilidades del niño, o de las destrezas y habilidades de los niños. Muy bien, muchas gracias por los aportes. ¿Por qué decimos que una escuela eficaz es una escuela feliz? A ver quién se anima a dar su opinión. Sería porque llena la expectativa de lo que uno espera. Sí, podría ser Marisa. ¿Qué podemos agregar a la idea de Marisa? Una buena También. organización también puede ser. Entonces, Marisa decía que, ¿qué decía Marisa? Que llena las expectativas que uno espera. Claro, o sea que la organización cumple con las expectativas que esa misma organización se trazó. ¿Qué más podemos decir? Que existe, Forman niños íntegros en todos los sentidos, vamos a decirle. o Sí. sea, que su filosofía educativa es la de formar personas. Niños ¿Sí? íntegros. Ese niño va a ser una persona en su etapa adolescente y adulta joven que va a estar incluida en una sociedad. Entonces, por tanto, la filosofía sería de formar personas íntegras, ¿sí? Con valores. ¿Qué más? Para mí una escuela feliz tiene mucho que ver con el plantel docente, con que el plantel docente se sienta, o sea, una persona feliz para mí es una persona que se siente útil, que siente que aporta, que siente que es parte de algo. Uh-huh. Si se sienta así, realmente va a sumar al equipo. Y eso mismo va a transmitir de manera individual y en forma grupal también a los alumnos. Si el maestro es feliz, entonces el niño también recibe eso, ¿verdad? El maestro transmite lo que siente. Sí, ahí Azucena aportó algo, un tema que también hace a la organización que ya refiere o al talento. Y ella hablaba de la satisfacción.
Y cuando hablamos de satisfacción, quiere decir que existe un sentido de identidad y de apropiación acerca de la filosofía institucional. Un solo punto nos falta y ahí podemos cerrar nuestra... Lo que dijo Azucena, profe, podría ser maestros motivados, ¿verdad? También, sí, podría ser. O Pupe, plantel docente satisfecho y con sentido de identidad así o de mismo, pertenencia. sí. Pupe es tu nombre. Lorena, en realidad. Ah, bueno, Lore, pero te dicen Pupe. Sí, así mismo. Ok. Muy bien, chicas. Excelente la explicación en conjunto. 3 gestiones que el director realiza para tener una escuela eficaz. Ser un buen líder. Ser un buen líder. ¿Sí? ¿Otro? Plantear los objetivos o metas a donde quiere llegar también, bien que sea claro, ¿no? Sí. O sea, trabajar para el cumplimiento de los objetivos de manera clara y precisa. Profe, podría ser el líder que da el ejemplo. También. Sí. Acompañamiento a sus docentes. El acompañamiento a los docentes. Fomentar una buena comunicación. Muy bien. Asimismo, Anne. ¿Qué otra característica podemos aludir al director para decir que contribuye a tener una escuela eficaz? Que guíen valores. Justamente que su desempeño se cimiente en valores que benefician a toda la organización. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué debilidades comunes encontramos en el uso del tiempo? Por ejemplo, La procrastinación, el tipo de postergar a lo que se tiene que hacer. sí. No es común que la gente utilice ese término, pero sí, ese es el término técnico, la procrastinación. ¿Alguien más? Dedicar mucho tiempo a cosas que no son tan relevantes y cortar el tiempo en reuniones, por ejemplo, que sí son relevantes para el buen funcionamiento. Sí, o sea, la optimización en cuanto a acciones. ¿Sí? Así mismo. La planificación también. O si no, lo que te viene a la mano nomás haces y dejas de lado las prioridades. Así mismo, la falta de prioridades o de priorización de acciones en este caso. Contar con una buena planificación. Contar con una buena planificación, exactamente. Muy bien, chicas. Y por último, ¿cómo el entorno físico donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje puede obtener buenos resultados? Hace rato hacían alusión a algo puntual. Ahí tendría que ver la infraestructura de eso, profe. Podría ser la infraestructura. Los materiales didácticos también. Los materiales didácticos, referían ustedes que en ocasiones no se cuentan con los materiales para el desarrollo del proceso, no obstante, eso también justamente redunda en beneficio o repercute en el beneficio de el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, por ejemplo. ¿Qué otro más podemos referir?
Entorno, sí, mobiliario adecuado y adaptado a la edad de los niños también. También, La ubicación geográfica, también. ¿Qué más? ¿Qué otro más? Uno último. Recuerden que entorno físico no solamente se refiere a infraestructura y materiales. Puede ser que emocionalmente el plantel docente debería estar bien, no, digamos, fortalecido Sí, para, así o mismo, alegre, Pamela. feliz, las emociones, obviamente, que transmiten a cada niño, ¿no? Sí, No solamente feliz totalmente. con el trabajo y estar contento y tener la pasión de ser profesional y dar todo de sí y lo mejor para tus alumnos, ¿no? Así mismo. Exactamente. Entonces ahí tiene que haber una triangulación de infraestructura, recursos y del acompañamiento emocional que se le pueda dar al niño en cuanto a contención, en cuanto a acompañamiento, en cuanto a monitoreo y control de las acciones que está realizando ese niño. Muy bien, chicas, qué guapas. Entonces, esta actividad, las respuestas de estas consignas, entonces ustedes las pueden, seguramente ya estuvieron desarrollando a continuación de este documento, pueden esto extraer en un Word aparte y pueden levantarlo al Drive, como pueden enviarme al correo también. ¿Sí? Ok, perfecto. Ok. Genial. Bien, Gracias. chicas. Entonces estamos llegando al cierre de nuestro encuentro de hoy. Sí. Sí. Fue un encuentro sumamente para mí enriquecedor. Y para despedirme quisiera compartir con ustedes un pequeño videíto para cerrar nuestro encuentro de hoy. ¿Está bien? Dale, profe. Genial.
Bien, entonces, siendo las 20 horas, agradeciendo la atención y la participación de esta noche, las invito a reunirnos nuevamente el miércoles, ¿sí? A las 18 horas. Estaría compartiendo nuevamente el enlace a través del grupo de WhatsApp que comparto con ustedes. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Les agradezco mucho. ¿Perdón? Profe, cuando terminamos la tarea alzamos al Drive, ¿verdad? ¿Hasta qué hora tenemos tiempo de entregar hoy? Hasta mañana pueden. Sí, no Ah, pueden. bueno. Dale, genial. Gracias, profe. Gracias a todas. Chao, chao. Chao. Chao, chao.